Abran por favor sus Biblias en Hechos, capítulo 1. Vamos a continuar nuestra serie de predicaciones en el libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos cubriendo los primeros 5 versículos del libro de los Hechos y hoy día vamos a ver y estudiar desde el versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 11. Así que por favor abran su Biblia ahí, Hechos 1, versículo 6. Ahora, quisiera empezar así. Cuando uno lee los evangelios, uno se da cuenta que los discípulos de Jesús muchas veces no entendían lo que Jesús quería decirles. Hubo momentos que cuando Jesús estaba hablando del servicio, ellos estaban pensando quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Y en realidad, durante gran parte del ministerio de los apóstoles, ellos no comprendieron bien la idea de la cruz y mucho menos la necesidad de que el Mesías tuviera que ser humillado. Ahora lo interesante es que aún después de su resurrección, Jesús pasó 40 días tratando de que los apóstoles pudieran entender en mayor profundidad la naturaleza de su obra y la naturaleza de su reino. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, queda claro que antes de que Jesús se fuera, los apóstoles necesitaban comprender una última lección. ¿Y cuál era esa última lección que ellos necesitaban entender? Bueno, ellos necesitaban tener claridad con respecto a cuál era la naturaleza de la misión que Cristo les había encomendado y también cómo Cristo los sostendría en esa misión. Esas son las dos cosas que Jesús quiere darles como una última instrucción. O sea, ¿qué clase de misión Él los está encomendando? Y la pregunta es, ¿cómo iban a lograrlo? Por eso el título que puse en este sermón es El Rey que reina y envía. Y vamos a ver que este pasaje nos quiere enseñar algo central, que creo que es la idea del pasaje y también el punto central de este sermón, y es que Jesús nos llama a avanzar su misión global en el poder de su Espíritu con la confianza de que Él ha sido exaltado y reina desde los cielos. Entonces, ¿cuál es entonces la última instrucción que Jesús le da a sus apóstoles? Bueno, ¿quién los estaba llamando, al igual como nos llama a nosotros, a avanzar la misión de su reino, que era global, o sea, para todas las naciones? Y esa misión tenía que llevarse a cabo en el poder de su Espíritu Santo con una certeza, y es la confianza de que Él había sido exaltado en los cielos y por ende Él reina y tiene autoridad sobre cada área del universo. Y vamos a ver el texto en dos partes. Primero vamos a ver cómo el rey encomienda a sus testigos en los versículos 6 al 8 y luego vamos a ver a Jesús como el rey que gobierna desde los cielos de los versículos 9 al 11. Así que por favor, si tienen sus Biblias ahí conmigo, vamos a leer los primeros versículos desde el 6 al 11 y luego vamos a tomar un segundo para poder orar. Y dice así la palabra inspirada del Señor. Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos mientras Jesús ascendía. Estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Vamos a orar. Señor, en momentos de crisis y de necesidad, en momentos donde podemos sentirnos confundidos, dolidos, solo hay una respuesta posible, que es centrar nuestros ojos en ti. Y te clamo que hoy podamos verte a través de tu palabra de una manera fresca, renovada, para que nuestra fe se encuentre anclada en el Rey que reina desde los cielos, Señor. Por favor, ayuda a cada persona aquí a contemplarte de una manera más profunda, a atesorarte de una manera más firme, Señor, y a gozarse en la certeza de quién eres tú y qué has hecho a nuestro favor, Señor. Obra, abre el entendimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor, y predica, Padre, un mejor sermón del que yo puedo dar a través de tu Espíritu Santo en los corazones de mis hermanos, Señor. Te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vamos entonces a partir con los primeros versículos. Y es el rey encomendando a sus testigos. Y tal como veíamos, Jesús estaba enseñando en estos 40 días acerca de la naturaleza del reino de Dios. Y en este pasaje, Lucas registra una de las últimas preguntas que los apóstoles tienen en relación al tema del reino de Dios. Y Jesús, tal como lo hizo muchas veces en su ministerio, aprovechó la pregunta de sus apóstoles, no solo para contestarla al nivel superficial con un sí o un no, sino que tomó esa pregunta para traer una enseñanza más profunda de la naturaleza y la misión que tenían que llevar a cabo. Y entender la manera en que Jesús responde es clave para poder entender este pasaje correctamente. Porque Jesús, antes de mandar a los apóstoles a hacer algo, tenía que asegurarse que ellos entendieran correctamente qué era lo que tenían que hacer. Entonces Jesús toma esa pregunta tanto para corregir algunos errores en sus discípulos, como también para expandir una visión quizás un poco limitada de lo que ellos pensaban que era su reino. Y miren por favor conmigo el versículo 6 para mirar la pregunta. Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora, ¿qué están preguntando los apóstoles? Los discípulos han estado escuchando de parte de Jesús cómo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento durante varios días. O sea, imaginen esto, ellos llevan varios días estudiando el Antiguo Testamento y viendo cómo cada profecía que aparece en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento final en Cristo. Y ellos oyeron, y eso es lo que vemos en el versículo 5, claramente de que el Espíritu Santo sería derramado dentro de pocos días. Ahora,
como los apóstoles son judíos y ellos conocen el Antiguo Testamento, ellos saben que en el Antiguo Testamento la venida del Espíritu Santo constantemente se vincula con la paz final que Dios traería para su pueblo. Por ejemplo, cuando miramos Isaías 32, 15 al 18, hablando justamente del reinado futuro del Mesías y la llegada del Espíritu, dice: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu de lo alto, la obra de justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y lugares de reposo. Eso es lo que dice Isaías. Entonces, si se fijan, la pregunta de los apóstoles es una pregunta bastante lógica, ¿no? Si viene el Espíritu Santo ahora, ellos están preguntando, ¿cuándo será el momento de paz que Dios prometió para su pueblo? En otras palabras, están preguntando o tratando de entender cuánto tiempo había entre la venida del Espíritu Santo y la consumación final del reino de Dios cuando Cristo regrese. Eso es lo que están preguntando. Y es en este contexto, en esta pregunta sobre el tiempo, el intervalo entre que Jesús manda al Espíritu y establece su reino final, que Jesús interviene. Porque aunque sus expectativas tenían algunos elementos correctos, aún estaba incompleta. Por eso Jesús corrige su entendimiento y expande su visión del reino en dos direcciones. Primero, Jesús parte corrigiendo la curiosidad sobre el futuro de los eventos que solo Dios conoce. Eso es lo primero que vemos que Jesús hace. Jesús, dice en el versículo 7, Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces, si se fijan, Jesús está confrontando a sus apóstoles con algo bastante concreto. Él les está diciendo que no deben tener un deseo de saber cosas que Dios no ha revelado. En otras palabras, Él les está diciendo a ellos: ustedes no han sido llamados a tratar de descifrar el calendario de Dios. Y eso es muy importante porque significa que ni los apóstoles ni nosotros hemos sido llamados a especular sobre las fechas, sobre las señales, sobre los personajes en la historia, tratando de descifrar cuándo será el regreso de Cristo. Porque esa actitud, lógicamente, no es bíblica. Y si ustedes piensan cuántas veces, aún entre comunidades evangélicas sanas, no estoy hablando de sectas, sino de iglesias evangélicas verdaderas, ¿cuántas veces no han dicho: este es el tiempo del fin? Este es el anticristo. Nerón era el anticristo, Hitler era el anticristo, Napoleón era el anticristo, y aquí seguimos. Entonces vemos, los cristianos, mis hermanos, no han sido llamados a esa clase de especulación, porque la palabra es muy clara. Dice Mateo 24:36, porque el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. O sea, Dios en su sabiduría ha decidido que el tiempo de su retorno quede oculto para nosotros. Ahora, y escuchen bien esto,
eso no significa que la segunda venida no sea importante para los cristianos. Porque el mismo Jesús, en el versículo 11 que de este pasaje en Hechos, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Es decir, podemos tener la certeza de que Jesús sí va a regresar. Pero lo que aprendemos de la Escritura claramente es que no tenemos que tratar de adivinar cuándo va a ser ese regreso, sino que tenemos que vivir cada día atentos, velando y preparados para su regreso. Dice Mateo 24:42, por tanto, velen, porque no saben en qué momento viene su Señor. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora déjame preguntarte algo. Si Cristo volviera hoy, mañana, ¿qué te encontraría haciendo? Si Él mirara tu vida, la manera en que organizas tus prioridades, las cosas que más aprecias y valoras, ¿qué vería? ¿Qué diría Jesús de tu vida en base a lo que más atesoras? Si Cristo evaluara tu vida hoy, ¿crees que pudiera decirte, siervo bueno y fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Crees que esas serían las palabras que Jesús tendría para ti al ver la expectativa, la actitud con la que esperas su venida? Ahora, si no estás seguro de eso, y seguramente todos en alguna medida quedamos cortos de esa pregunta, ¿no? Pero ¿no crees que vale la pena reordenar la vida? ¿No crees que vale la pena poner a Cristo en el centro con el anhelo que un día Él pueda decirte, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor? Déjenme decirle esto, mis hermanos, al saber que Cristo va a regresar, lo que más tenemos que anhelar es no desperdiciar nuestra vida en cosas pasajeras. Tenemos que vivir con la certeza y la confianza de que nuestro Señor va a regresar. Ahora, Jesús no solo en este pasaje corrige la curiosidad indebida de sus discípulos, pero también quiere profundizar su entendimiento, clarificando el modo y el alcance de la misión que les va a dar. Y dice el versículo 8, por favor miren conmigo, dice el versículo 8 en sus Biblias, dice, pero, ese pero es importante porque muestra un contraste de lo que ellos están preguntando y la respuesta de Jesús, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora notan el contraste, ¿no? Jesús acaba de decirle, a ustedes no les corresponde saber el cuándo, pero lo que sí les corresponde es saber el cómo. Eso es interesante, ¿no? No cuándo, sino cómo. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, Jesús les dice implícitamente que su reino no vendría de forma inmediata. Es decir, el reino no sería establecido, que era una de las expectativas judías de esa época, ni por el poder político ni militar. Es decir, este Mesías no venía a derrocar a Roma y a liberarlos de la opresión política. No,
el reino que Jesús vino a establecer es de otra naturaleza y su avance es diferente. Dice Jesús que avanzaría por medio del poder de su Espíritu Santo que los capacitaría para dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra. Entonces uno se pregunta, ¿cómo avanza el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios avanza cuando Cristo es proclamado en lugares donde no ha sido conocido. El reino de Dios avanza cuando personas que no conocen a Cristo rinden sus vidas ante el Rey y Él reina en obediencia en sus corazones. Y esa obra es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Es Él quien puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros, mis hermanos, no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Y no importa a qué predicador pongan en el púlpito, y por más bien que lo haga, por más que estudie, si el Espíritu Santo no obra, regenerando el corazón, transformando los afectos y concediendo fe y arrepentimiento, esa palabra está muerta. Es interesante, porque en Ezequiel capítulo 36, cuando Ezequiel está frente a un valle de huesos secos, lo que él le dice es profetiza espíritu, le dice. Y el Espíritu Santo es quien llena ese lugar y hace que a todo ese mar de huesos muertos se transformen en un ejército que sirve y adora al Señor. Pero esa, mis hermanos, es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, y el instrumento del Espíritu Santo es su palabra. Recién veíamos en Efesios, hace algunas semanas atrás, que la palabra es la espada del Espíritu. Por tanto, vemos que la combinación entre el poder del Espíritu, la obra del Espíritu y la palabra de verdad son indisolubles. Dice Juan 14 y 15, cuando Jesús profetizó qué es lo que el Espíritu Santo vendría a hacer. Y miren, por favor, presten atención en este detalle. Pero dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad. ¿Qué verdad? Que procede del Padre, y Él dará testimonio de mí, de la palabra de Cristo, y ustedes también darán testimonio. Más adelante, en el 16, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, de nuevo, venga, los guiará, dice el pasaje, a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, de las enseñanzas de Cristo, de quien es Él, y se la hará saber a ustedes. Y ven el punto, ¿no? El ministerio del Espíritu Santo está inseparablemente unido al ministerio de Cristo y su palabra. Y escuchen esto, pero el Espíritu Santo no centra la atención en sí mismo. Su misión, dice este pasaje, es glorificar a Cristo, dando a conocer su verdad. Ven el problema, ¿no? Si es que yo tengo una comprensión del Espíritu que no apunta en última instancia hacia Cristo y su palabra,
y su testimonio, estoy teniendo una comprensión del Espíritu Santo y su obra que está desconectada de lo que Jesús dijo que el Espíritu iba a hacer, que es el Espíritu de verdad. Y eso es importante, por eso es la espada del Espíritu, su palabra. Y esto es muy interesante. Cuando lo vi en el libro de los Hechos, todos juntos, y al ver la coherencia entre los evangelios y hechos. Pero cuando tú miras a lo largo de todo el libro de los Hechos, cada vez que tú ves llenura del Espíritu en Hechos, vas a ver proclamación de la palabra de Cristo. Y miren, por favor, los puse todos juntos para que los puedan ver, la conexión que es tan fuerte en la Escritura misma. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? A hablar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hablando la palabra, predicando, iba a empezar a predicar. Después dice el 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Hablaban la palabra de Dios con valor. 6:5, Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, no podía resistir la sabiduría y al Espíritu ¿con qué? ¿Con qué hablaba? Pablo, después de ser lleno del Espíritu Santo luego de su conversión, Pablo, seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida dice, ¿qué empezó a hacer enseguida? Se puso a predicar. Ven el texto, ¿no? Que está ahí. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de éxtasis, tampoco es una experiencia emocional. No, la llenura del Espíritu Santo se asocia con la capacitación divina para vivir y proclamar a Cristo. Y piensen en esto, si es que eso no parece lo suficientemente grandioso. Estos hombres iban a sufrir, ellos iban a ser azotados, iban a ser encarcelados, iban a ser apedreados. E incluso algunos de ellos iban a morir por su fe. Y piensa, ¿cómo iban a perseverar en medio del sufrimiento? ¿Cómo? ¿Cómo un ser humano puede escoger el dolor, el sufrimiento, la pérdida, el abandono de manera voluntaria? Y la respuesta que vemos aquí y que Lucas nos recuerda es que Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, vendría a darle fortaleza y valor para vivir para Cristo. El Espíritu les recordaría que Cristo era digno. El Espíritu los sostendría incluso para morir por causa de su Señor. Y fíjense en este pasaje, que es parte de lo que el Espíritu Santo también abre, les ayuda también a sus apóstoles a abrir su mente y entender que el alcance de la misión que tenían no era simplemente Jerusalén, no era simplemente Israel, no, ellos tenían una misión más grande. Los discípulos preguntaron inicialmente, ¿sería restaurado el reino de Israel? Y Jesús les responde, su misión no es solo Israel. Ustedes deben testificar en Jerusalén, en Judea y Samaria e incluso hasta los confines de la tierra. Es decir, Jesús les estaba diciendo, su misión no es local, su misión es global. Y esto, mis hermanos, no es una innovación de Jesús. No es que Jesús sea un mal lector del Antiguo Testamento
y esté trayendo algo nuevo o novedoso. No, esto era lo que el propio Antiguo Testamento enseñaba. Dios le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas, ¿cuáles? Todas las familias de la tierra. Isaías 49:6 dice que el Mesías sería luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque desde el principio, mis hermanos, el plan de Dios fue conformar un solo pueblo compuesto de judíos y gentiles. Y si por alguna razón hoy podemos tener personas de diferentes naciones no judías reunidas aquí, es porque Cristo siempre tuvo en su corazón salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. Y por eso, antes de que Jesús regrese, y esto es lo que enseña Mateo, el Evangelio tendría que ser predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Aún hay lugares que no han sido alcanzados. Cristo aún hay lugares donde no ha sido predicado. Y hasta que eso no suceda, Cristo no va a regresar. Ahora, esto nos deja con una pregunta inevitable. Y es que ¿cómo 12 hombres comunes y corrientes, ninguno en puestos de autoridad, ningunos con poder militar, político, dinero, algunos pescadores, otros sin educación? La pregunta es, ¿cómo 12 hombres iban a ser capaces de alcanzar hasta lo último de la tierra? Y esa es la pregunta y que Lucas está explicando en el versículo siguiente, porque la respuesta lógica, ellos no tenían el poder para llevar a cabo esa misión, ¿no? Pero este texto nos muestra que el rey que los está enviando estaría presente con ellos desde el cielo. Y ese es el segundo punto. El rey gobierna desde los cielos. Miren conmigo, por favor, el versículo 9 de sus Biblias. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, 2 ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, mis hermanos, esta es una de las escenas más importantes de todo el libro de los Hechos y posiblemente de toda la Biblia, porque aquí estamos viendo no solo el momento en que Jesús se va, estamos leyendo el momento en que Jesús es entronizado en el cielo. Por eso el versículo 9 dice que Jesús terminó de hablar, los bendijo y fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y ocultó de sus ojos. Ahora Jesús aquí no solo está subiendo para irse, Jesús está siendo exaltado por el Padre y revelando su gloria de una manera visible. Y por eso dice el texto que una nube lo recibió. Ahora, presten atención en esto, pero la nube no es un elemento decorativo, ni tampoco es el modelo Tesla de aire que iba a llevar a Jesús al cielo. No, la nube no era el vehículo que tomaba a Jesús y lo elevaba hacia arriba. Esa no es
la nube en este caso. No es eso lo que significa. La nube era una manifestación visible de la gloria de Dios. Si recuerdan, en Éxodo 19, cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, lo que cubría el monte, en Éxodo 19, era una nube espesa donde la gloria de Dios reposaba. Y esa misma nube, dice en Éxodo, cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En Primera de Reyes 1:8 vemos que esa misma nube llenó la casa del Señor. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, dice el texto, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y escucha lo que dice Salomón aquí. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ven que en algún sentido tipológico pudiéramos decir, la gloria de la nube en el tabernáculo estaba apuntando a que un día una gloria mucho mayor que la del templo vendría a morar con nosotros. Y esa nube está revelando justamente a Cristo. Esto significa que si la gloria en el antiguo pacto moraba temporalmente en el templo o el tabernáculo de reunión, ahora la gloria de Dios se manifiesta de una forma visible en una persona. Y ese es Cristo. Porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Y en Él, no en el templo, no en los sacrificios, solo en Él los seres humanos pueden tener acceso a la presencia de Dios sin ser consumidos. Porque Él, no María, no los santos, solo Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y en ese momento los discípulos están presenciando cómo Jesús está siendo entronizado en gloria como Señor y Rey. Como dice Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre es llevado al anciano de día y recibe dominio, gloria y reino. Ahora, debemos entender esto con cuidado. Jesús está siendo exaltado y glorificado no porque no tuviera gloria en sí mismo. Jesús siempre ha sido, mis hermanos, el Hijo eterno que comparte la gloria de Dios antes de que el mundo fuera hecho. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido este pasaje es diferente? Si Jesús es Dios y es glorificado por los siglos de los siglos, ¿qué clase de gloria está siendo revelada en este momento? Y Jesús, mis hermanos, está siendo exaltado como un ser humano, como el Dios hecho hombre, como el Verbo hecho carne, como el mediador entre Dios y los hombres. Filipenses lo explica así. Dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de siervo, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir,
Jesús decidió voluntariamente venir como un hombre y renunciar a su gloria visible, a la adoración, y decidió humillarse morando junto a pecadores. Y dice el texto, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, mis hermanos, el Padre está exaltando a su Hijo porque Él se hizo hombre, porque tomó en sus hombros, en su cuerpo humano, la misión de rescatar personas de toda tribu, lengua y nación. Y Él, siendo Dios puro, santo, decidió humillarse y no solo vivir entre sucios pecadores como nosotros, sino que además Él estuvo dispuesto a dar su vida y a derramar su sangre por personas que no lo amaban y no lo merecían. Por eso, por primera vez en la historia, las puertas del cielo se abrieron para recibir un ser humano. Y esa, mis hermanos, es una excelente noticia para ti y para mí, porque es una garantía de que nosotros un día seremos como Él, con cuerpo y alma, ascendiendo al cielo, a la presencia de Dios, tal como Él. Y es hermoso ver cómo estos ángeles que bajan a confrontar a sus apóstoles un poco, les recuerdan esta realidad. Dice el versículo 10, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando desde el cielo, se le presentaron 2 hombres en vestiduras blancas y les dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús va a volver. Y los ángeles quieren recordarles que ellos tienen una esperanza. Y les están recordando, Jesús no está ausente de ellos. Quizás no lo puedan ver físicamente, pero Jesús está más presente que nunca. La ascensión al cielo, mis hermanos, significa que ahora la presencia de Jesús no está limitada a un solo lugar físico. Pastor Sugel Michelén dice, ¿se imaginan cómo sería si tuviéramos a Jesús solo corporalmente, físicamente? ¿Cómo sería tomar una cita para ver a Jesús? Mira, tengo el turno 43.500 millones y ahí me toca en más o menos como unos 700 millones de años, más o menos, para verlo. Y este pasaje nos recuerda que su presencia física, su presencia espiritual, no está limitada. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, y lean esta parte, para poder llenarlo, ¿qué dice ahí? Todo. Es decir, la presencia de Jesús llena cada espacio de este universo. No hay un solo lugar, ni uno solo, donde Jesús esté ausente. Y ojo, Él no solo está presente en todo lugar, Él está reinando sobre todo. Y esas, mis hermanos, son noticias dulces para el alma. Porque piensen en esto, si Jesús está en todas partes,
si Jesús reina sobre todo, cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú no estás pidiendo a una deidad inferior, a un santito, a una virgen que te ayude. No, tú estás orando al Rey de los cielos, que está en todas partes. Por tanto, cuando ores y cuando digas en el nombre de Jesús, recuerda, Él está reinando en los cielos y está ahí. No es una oración vacía. ¿Saben cuál es el problema de muchas de las cosas que hacemos a veces como cristianos? Que las repetimos tantas veces que pueden perder su significado. Tú puedes orar en el nombre de Jesús sin entender a quién estás orando. Pero este pasaje es un recordatorio que cada vez que yo me acerco al trono de la gracia, está mi Señor en el cielo reinando sobre todo. Cuando sientas que tu pecado te quiere condenar, recuerda, Cristo está en el cielo intercediendo por ti a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado. Por tanto, tú puedes, como dice Hebreos, acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro oportuno. Cuando te sientas cansado, recuerda, Él está en el cielo y te conoce. Y desde el cielo, que llena toda su presencia, va a proveer ayuda por medio de su Espíritu Santo. Y mis hermanos, si Él está en el cielo, Él está gobernando cada detalle de tu vida. No hay un solo evento que quede fuera del dominio de Cristo, porque Él ya ha sido exaltado. Él ya está a la diestra del Padre, esperando por su regreso. Entonces, sin importar las condiciones, los problemas, lo que hoy estés enfrentando, puedes tener la garantía: mi Salvador está en el cielo, obrando todas las cosas para mi favor y para su gloria. Y eso, mis hermanos, tiene que ser un consuelo en medio del sufrimiento. Ahora, mis hermanos, quiero cerrar con esto. Hoy hemos visto que Jesús está vivo y ha sido declarado por Dios como Rey y soberano de todo. Ahora, cuando uno mira su propio corazón, cuando uno evalúa sus deseos, el pecado que aún mora en nosotros, entendemos que hay muchas cosas de nuestra vida que no hemos rendido a sus pies. Hay muchas cosas, y estoy seguro porque también las hay en el mío, en tu corazón, que no has rendido al Rey y que estás tratando de conservar para tu propia autoridad. Pero un pasaje como este, al ver a Jesús como Rey, como soberano, tiene que provocar en nosotros un deseo ferviente de postrar cada área de nuestras vidas a sus pies. Cada pecado, cada ansiedad, cada miedo, cada problema con otro, cada prioridad en mi vida, yo tengo que ser capaz, en el poder de su Espíritu, de decir: yo me postro ante ti, me rindo ante tu autoridad, reconozco en mi vida, en mis relaciones, en mi hablar, en mi actuar, en mi corazón, que Él es Rey, que Él es soberano, que Él merece la gloria y Él merece tener control de nuestros corazones. Y quiero invitarte, vamos a cantar en un
minuto más, en un segundo, me postro ante ti. Y quiero invitarte que cantes esa canción no solo verbalmente, quiero invitarte que la hagas una oración audible, donde puedas decir que estás postrando, que anhelas que toda tu vida esté postrada al Rey del universo, que cada miedo, cada ansiedad, cada paso de mi vida puedo y quiero rendirlo a sus pies. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, y luego vamos a tomar un tiempo para adorar juntos. Señor, es tan difícil para nosotros entender la magnitud de tu amor, la magnitud de tu gracia, la magnitud de tu favor, el gozo, Señor, de ser hallados en ti. Tú sabes que ninguno de los que estamos aquí merecemos ni el más mínimo ápice de tu favor. Nosotros no merecemos tu gracia, tu amor. No merecemos que tú estés intercediendo por nosotros. No merecemos que hayas muerto en nuestro lugar, Señor. Y quiero simplemente pedirte que al ver tu amor, al contemplar tu sacrificio, al contemplar tu gloria, Señor, podamos postrarnos en adoración. Y no solo una adoración externa, Señor, una adoración del corazón. Un corazón rendido a tu autoridad, a tu gobierno sobre nosotros, Señor. Obra, Padre, por el poder de tu Espíritu y santifícanos, porque necesitamos de tu presencia más de lo que entendemos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.